Viajes El Corte Inglés patrocina esta sección con Iñaki Colera. Bueno, estamos de regreso, ha llegado don Iñaki Colera y nos vamos a enterar de dónde nos vamos a ir de viaje. ¿Dónde nos vamos a ir de viaje? Pues nos vamos a una ciudad que le va a encantar, una ciudad fascinante, la llamada Perla del Adriático. Me refiero a la ciudad de Dubrovnik. La antigua ciudad de... ¿Cuántas bromas hay con eso de la Perla del Adriático? O sea, es Dubrovnik, pero hay muchas bromas con eso de la Perla del Adriático. Bueno, es la antigua ciudad de Ragusa y la verdad que si lo de la Perla del Adriático ya deslumbra, a mí que siempre me gusta citar alguna frase famosa de algún viajero, algún personaje que haya pisado por las ciudades de las que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, George Bernard Shaw pasó en 1929 por Dubrovnik y le hizo ya toda la propaganda para el resto de su vida a la Agencia Nacional de Turismo croata. Dijo que Dubrovnik, si uno quería ver el cielo en la tierra, solo tenía que ir a ver Dubrovnik. Sí, sí. Por cierto, se va a publicar la versión en croata de Jesús el Judío. Sí. A ver si es suerte y me invitan a promocionarla a Dubrovnik. Ahora y me sale gratis. El elogio, superar el de Bernard Shaw. No, pues yo no tengo interés en superar a Bernard Shaw, tengo interés en conocer Dubrovnik. Bueno, pero si promete un buen elogio, quizá le inviten. Bueno, sí, sí. No estoy seguro, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, es una ciudad preciosa, declarada Patrimonio de la Humanidad, lo que es el casco antiguo en 1979. Una ciudad de la que los croatas están muy orgullosos, pero a mí me parece en particular una ciudad especialmente interesante por su historia. La historia de la República Marítima de Ragusa es una historia fascinante. Es la historia de una república que yo creo que se adelantó en muchas cosas a su tiempo. Por ejemplo, estableció el primer servicio médico para sus ciudadanos en el año 1301, abrió la primera farmacia que sigue todavía en funcionamiento en el año 1317, Caramba. El primer asilo de pobres en el 1347, el primer hospital en 1377 y abolió la esclavitud en 1418. Desde 1418 todos los barcos de la República de Ragusa iban con una bandera blanca y con el lema Libertas, libertad, como único pendón y único símbolo, digamos, de la Marina de Ragusa. Y así comerciaron pacíficamente después del descubrimiento de América, con la India. Por cierto, fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de los Estados Unidos de América. No me extraña. Tiene una historia fascinante. Ellos, por ejemplo, también en 1436 establecieron el primer servicio en la ciudad de distribución de agua para toda la población, 20 kilómetros de cañerías para que todos los habitantes pudieran tener acceso al agua. Construyeron unos años antes también el primer orfanato. O sea, tiene una historia increíble de defensa de las libertades que de hecho les convirtió en un polo de atracción para mucha gente que buscaba un lugar donde comerciar libremente y donde, bueno, pues expresar libremente pues también sus creencias, sus ideas, muy parecido a lo que fue Ámsterdam en cierta época también. Sí, y sí. Por ejemplo, allí se refugiaron miles de los, a mí no me gusta nada este nombre, pero en fin, de los llamados marranos, judíos o criptojudíos obligados a la fuerza a convertirse al catolicismo, tanto portugueses como españoles. Por ejemplo, en 1544 cuentan las crónicas que desembarcó allí un barco cargado, marineros, pasaje, todos eran judíos portugueses. La ciudad tiene una historia de acoger pues personas que vienen huyendo de diversos países, la verdad fascinante, y defensa de la libertad. En fin, todos estos aspectos hacen de la República Marítima de Ragusa y de la ciudad de Dubrovnik pues un lugar muy interesante de conocer. La verdad es que no es más conocido quizá por el terrible terremoto que sufrió en 1667, un terremoto que acabó con casi la mitad de la población, que derrumbó la mayor parte de los edificios y del cual Ragusa ya casi no se recuperó. De hecho, unos años después del terremoto, en 1699, tuvieron que vender una parte de su territorio al Imperio Otomano y de hecho ahora es la única salida al mar que tiene Bosnia, pues es a través de ese trocito de costa que tuvo que vender la República en el siglo XVII. Y luego ya pues tuvo una historia de decadencia hasta que en 1808 pues fue conquistada por Napoleón, perdió sus libertades, ya pasó después de Napoleón a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Pero en cualquier caso es el ejemplo de cómo un lugar donde se garantiza la libertad de comercio, la libertad de expresión puede convertirse en pocos años en un lugar pues muy atractivo y en un lugar de prosperidad. No toda la verdad que no toda su actividad ni su historia fue pacífica. Hay hechos muy curiosos y que son poco conocidos, como por ejemplo
el hecho de que enviaron varios barcos junto con la Armada Española, con la Armada Invencible en 1588. La República de Ragusa colaboró con varios navíos en el intento de invasión de Inglaterra. Se lucieron. Se lucieron. Es su único intento bélico, la verdad. Pero en fin. Debieron de curarse. Los que no se curaron, por desgracia, fueron nuestros compatriotas. Efectivamente. Pero ellos parece ser que sí se curaron. Sí. Pero bueno, un tributo a esa defensa de las libertades y de su independencia, nada más entrar en Dubrovnik, son sus tremendas murallas. Unas murallas que llegan a tener hasta 25 metros de altura, 6 metros de grosor en algunos puntos, y que sus habitantes están muy orgullosos de ellas porque en toda la Edad Media nunca fue conquistada Dubrovnik. Fue un sistema de murallas que garantizó la paz de la ciudad y que tiene puntos interesantísimos cerca de las murallas, como es la fortaleza de San Lorenzo. Una fortaleza que ellos llaman el Gibraltar croata, no porque esté ocupado por una potencia extranjera, sí, sino porque es prácticamente inexpugnable, y que en el lado de la ciudad tiene una muralla, en el lado que da hacia dentro de la ciudad, de apenas 60 centímetros de grosor, pero hacia el lado del mar tiene 12 metros de grosor la muralla. Ellos estaban tan convencidos de que aquello era inexpugnable que, por si acaso a los soldados de la guardia del fuerte de San Lorenzo se les ocurría sublevarse, tenían turnos de 30 días y solamente se les daba comida para 30 días para que tuvieran que ir saliendo de allí, no fuera que se fueran a amotinar y no hubiera quien los sacara del sitio. El castillo de San Lorenzo, la fortaleza de San Lorenzo, está presidida por un lema muy bonito que dice: la libertad no se vende ni por todo el oro del mundo, que también nos da bonito, una idea de los valores que animaban a la República de Ragusa. Entrando ya en la ciudad por cualquiera de sus puertas, pues vamos a encontrarnos con una ciudad en la que los restos renacentistas pues son escasos debido al terremoto, pero en cualquier caso, por ejemplo, la calle principal, la Stradum, pues es una calle uniformemente rodeada de edificios barrocos muy bonitos, una calle que antiguamente era un brazo de mar que se adentraba en la ciudad y que ahora es una calle peatonal, por cierto, como todo el resto del casco viejo, y donde lo típico es adquirir una corbata. Ya sabe usted que los croatas es cierto, se dicen de ahí viene inventores de la corbata, efectivamente. Y bueno, donde vamos a encontrar otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, entre los restos, pocos restos renacentistas que ya le digo que quedan, el Palacio de Esponza. El Palacio de Esponza era la antigua aduana, era también la antigua ceca de la ciudad. En este momento alberga un museo de la historia de la ciudad. Y una de las características importantes es que, como antigua aduana, también el edificio está presidido por un lema en latín muy bonito que dice: mientras nosotros pesamos tus mercancías, el Señor nos está pesando a nosotros. La verdad que también da idea. Esto está siendo un descubrimiento realmente. Por ejemplo, cerca del Palacio de Esponza encontramos también el Palacio del Rector. El rector era el personaje más importante de la ciudad. Y una característica curiosa del palacio es que él podía vivir en el palacio, pero no así su familia, porque se consideraba que eso era una forma simbólica por un lado, pero también una forma de preservar el que el rector realmente estaba allí para cuidar de los intereses de la ciudad, no para beneficiarse a sí mismo. Así que su familia tenía que vivir aparte, y es el edificio más espléndido de todo lo que es Dubrovnik. ¿Qué vamos a encontrar también allí? Vamos a encontrar una arquitectura religiosa interesante, la iglesia de San Salvador, también renacentista, uno de los pocos edificios que sobrevive, la iglesia de San Blas. San Blas es para Dubrovnik lo que San Marcos es para Venecia. Vamos a encontrar referencias a San Blas por toda la ciudad. Muy cerca de la iglesia de San Blas, la famosa columna de Roldán, el legendario capitán de las huestes francas. No es que Roldán pasara precisamente por allí, no, pero como curiosidad, pues podemos decir que lo que es el antebrazo de esa estatua que encontramos allí era la medida que se utilizaba para el comercio en la época dorada de la República de Ragusa. La torre del campanario, donde encontramos una campana que es el símbolo, casi uno de los símbolos de Croacia, una campana con dos guerreros medievales, uno a cada lado, con un martillo, dos enormes guerreros de bronce que, bueno, pues tocan la campana con un sistema mecánico cada hora, y la campana es obra de del que fue durante mucho tiempo el mayor constructor y el mejor constructor, el más famoso constructor de cañones de Europa, un tal Iván a ver si lo pronuncio bien, que los nombres croatas se las traen, Rajbinic, creo que se pronunciaría. Bueno, algún croata me estará escuchando y estará jurando en arameo. Que Rodríguez, pero, en fin, para ellos, o sea, sí. no.
y que, bueno, pues construyó esa campana y, por ejemplo, construyó muchos cañones para Carlos V. Se dice que solamente él equipó de cañones 5 galeones de la época de Carlos V. Así que él no era de la ciudad, sino fue otra de esas personas que se hizo ciudadano de Ragusa, pues buscando libertad y buscando la posibilidad de ejercer su comercio, su actividad con total libertad. ¿Qué más cosas vamos a encontrar allí? Bueno, pues muchas y de mucho tipo, pero la verdad es que yo lo que recomendaría es llegar a Ragusa en un crucero del Corte Inglés. Para que ustedes se hagan una idea, Dubrovnik tiene 47.000 habitantes y recibe solamente a través de cruceros 900.000 personas, 900.000 visitas al año. ¡Qué bárbaro! Y la verdad es que podemos encontrar ahora mismo cruceros que nos van a llevar a Dubrovnik, a Split, a Trieste, a Venecia, y podemos hacer un recorrido por toda esa zona súper interesante. Vamos a visitar, por ejemplo, también la isla de Lucrum. La isla de Lucrum fue donde se supone que naufragó Ricardo Corazón de León, sí, a la vuelta de la Tercera Cruzada en 1192, y de hecho con un donativo que le hizo como agradecimiento por salvarse el naufragio, se construyó la primera catedral grande en Dubrovnik, que luego pues fue sustituida por la catedral actual, que bueno, es de época posterior, es de época barroca. Así que bueno, una visita muy interesante, muchas cosas que ver, una ciudad fascinante y una oportunidad también muy interesante de verla a través de uno de los muchos cruceros que pasan por la ciudad. Pues muchísimas gracias, don Iñaki. Vamos a ver dónde nos lleva la semana que viene, Dios mediante. Vamos a ver. Y nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra tertulia de economía.